Congregación Monte de Sión, vemos la necesidad y nos identificamos con ella. La necesidad que debe estar dispuesto un líder a contemplar. La pasión por las almas que andan como ovejas sin pastor. El amor, la misericordia y el perdón. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión. Conmigo el versículo 6 de Hechos capítulo 16. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido en Asia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Vayan notando, vayan fijándose que después lo vamos a ir analizando en detalle. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, vuelve al versículo 6 por favor, que quiero enfatizar algo ahí. Fíjense, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, está describiendo los lugares que ellos están atravesando, por lo que están pasando. Dice, le fue prohibido, note esa palabra, le fue prohibido, hay una prohibición, vamos a ver qué es eso, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Note eso, se le prohibió al apóstol Pablo y los misioneros que andaban con él hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Allí vimos prohibido, aquí vemos impedir, no se lo permitió. Ok, el siguiente versículo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Fíjese que dice, a Pablo se le da la visión, pero aquí dice, enseguida procuramos, plural. Y aunque la visión se le dio a él, habían otros que estaban con él, estaban respaldando la visión que Pablo recibió. Partimos para ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y tú dijiste en esta mañana, abriendo el servicio, que nosotros los que la exponemos debemos presentarnos como obreros aprobados delante de ti. Ahí está tu palabra, Señor. La vamos a exponer. Yo te ruego que tú abras el entendimiento de tu pueblo y que me ayude a mí, conforme la dirección de tu Espíritu, para explicársela y podamos aplicarla para salir bendecidos y edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema que vamos a estar considerando en esta mañana, miren, esta parte aquí tiene se le pueden poner muchos títulos, muchos, pero yo quise ponerle del sacado de la misma palabra que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si usted está trabajando o está en algún lugar, en su casa, y tu hija, tu hijo, tu mamá, tu papá, un hermano, un amigo te dice, ¿dónde tú estás? No, estoy
estoy en el supermercado comprando algo, estoy en el laundry o voy de camino para la casa. Por favor, pasa por aquí y ayúdame. Pasa por mi casa y ayúdame. ¿Qué le está transmitiendo esa persona a usted? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Simplemente está queriendo decir, tengo un problema, tengo una necesidad y necesito tu ayuda. Necesito que tú vengas y me ayudes con la necesidad que yo tengo. Entonces, en este caso, no es una persona simplemente. Hay un poder espiritual. Dios es el que está diciéndole a Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Es Dios que le está diciendo. Aquí hay algo interesante que vamos a estar viendo. Fíjense, lo que ocurre aquí, Pablo anda en su segundo viaje misionero. Pablo fue un hombre impetuoso, incontenible con la predicación de la palabra. Él no podía estar callado, porque de la manera sobrenatural en que Dios lo había llamado, él inmediatamente recibió, se le cayeron las vendas de los ojos, su camino estaba torcido, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba totalmente equivocado. Pero Dios se le reveló por misericordia y le dijo, mira, no es este el camino, es este. Pero cuando él entendió que ese era el camino, le entró con toda su gana y con toda su fuerza. Entonces comenzó a viajar, porque Dios le dijo, te voy a usar como un predicador, como un mensajero, para llevar el mensaje del evangelio, que es el mensaje de salvación a todas las naciones, a todos los gentiles. Entonces, cuando él está predicando en su propio territorio, en Israel, le hicieron oposición, problemas, los judíos lo perseguían, y él entonces sale de viaje, emprende a viajar hacia las naciones. En su segundo viaje, entonces, aquí es lo que estamos viendo, él va con el Timoteo, va Silas, y también el apóstol, y está con Lucas, que es el que escribe este libro de los Hechos. Entonces, en estos viajes, dice aquí, mire lo que dice el versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido hablar por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. ¿A qué llamó Dios al apóstol Pablo? A predicar la palabra. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? A predicar su palabra. Entonces, hay algo a veces que como algo extraño, que Dios lo manda a predicar. Sin embargo, él en su deseo de obedecer la voluntad de Dios, emprende su viaje y va para Asia. Y cuando ya llega a Asia, el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia. Entonces uno se cuestiona a veces, usted se pregunta, pero si él está yendo Dios lo manda a predicar, ¿y cómo es que el Espíritu le va a prohibir hablar la palabra? Pues eso es lo que dice aquí. Lo que quiero que entiendas es que cuando Dios te manda a hacer su voluntad, el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a mostrar dónde ir, cuándo ir, pero también te va a decir qué tiene que decir y cuándo decirlo. Aunque Dios te llame, tú no te gobiernas. Nosotros no nos gobernamos, nuestra vida está en sus manos. Y Él dice cuándo tú hablas y cuándo tú te callas. Pues Él fue a predicar la palabra y en Asia le fue prohibido por el Espíritu Santo. No dice la manera en que fue, pero evidentemente el apóstol sabe que el Espíritu Santo le prohibió que hablara la palabra ahí en ese lugar en Asia. Entonces, ¿qué resulta? Él dice, bueno, pues si no se puede en Asia, entonces emprende viaje para Bitinia. Vámonos para Bitinia. ¿No quieren que predique en el Bronx? Pues me voy para Manhattan. Y cuando llegan a Manhattan, a Bitinia, dice que cuando llegan a Bitinia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces cuando dice que se lo prohibió,
es que Dios le puso obstáculos, Dios le puso barreras, Dios le puso impedimentos. Dios le hizo una barrera que aunque él quisiera no podía. Y entendió que era Dios que estaba prohibiéndose. Cuando decide voy para Bitinia, entonces en Bitinia se lo impidió, no se lo permitió. El mismo Espíritu Santo. Y note esto, que vamos a sacar una enseñanza de esto. Entonces, como no se lo permitió, pasando por Misia, descendieron a Troa. Y cuando llegan a Troa, yo quiero que note, hay dos lugares donde Dios le prohibió hablar el evangelio. Jesús le dijo a los discípulos, cuando reciban el Espíritu Santo, iréis por todas las naciones. El evangelio se predicará por todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces el Espíritu Santo está prohibiendo que predique en Asia. El Espíritu Santo está prohibiendo que predique en Bitinia. Entonces él emprende otro viaje y cuando llega a Troa, dice, pasando a Misia, versículo 8, y descendiendo a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren lo maravilloso de esto. Dios cierra las puertas. Dios mismo cierra las puertas donde Él no quiere que tú hables. Pero no es que Dios no quiere que el evangelio llegara ahí, porque ya en Asia estaba Éfeso y habían iglesias establecidas y habían cristianos ahí. Pero ahora, específicamente, Dios lo está prohibiendo, pero por una razón, hermano. Cuando tú te pones en las manos de Dios para hacer su voluntad y Dios te prohíbe, te bloquea, te impide algo, no trate de romper la puerta. Siéntate y medita y reflexiona delante de Dios y dile, Señor, ¿qué está pasando? Porque Dios lo que te quiere decir, no es tiempo de hablar ahí todavía. No es tiempo de hacer eso todavía. No significa que no lo vaya a hacer. No es tiempo todavía. Y como tú quieres andar en la perfecta voluntad de Dios, no rompa la puerta y espera que Dios te va a mostrar. Entonces dice aquí, se le da una visión. ¿Quién le dio esa visión? Se le da una visión. ¿Quién es que da visión? Para mostrar su voluntad. La visión no la invento yo, la visión la da Dios. Entonces quiere decir que le cerró en Bitinia y le cerró en Asia. Ahora le está diciendo, ¿dónde que quiero que vaya? Le da una visión y aparece un hombre, un varón macedonio, diciéndole, pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces, mire lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Oiga esto. Enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la premura de Pablo? ¿Por qué él está con prisa? ¿Por qué él está corriendo? ¿Por qué él quiere llegar rápido? Porque él dice aquí, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Ay. Porque él tenía prisa. ¿Qué entendió él ahora? Le prohibió en Asia, le prohibió en Bitinia. ¿Por qué es lo que está entendiendo ahora? Está entendiendo que el testimonio del Espíritu Santo le está diciendo, te prohibí que para hablar allá, te impedí que fuera a Bitinia, porque quiero que vaya a Macedonia. Y cuando Pablo lo entiende, entonces aquí no hay tiempo que perder. Aquí no hay que estar buscando excusas. Aquí no hay que buscar obstáculos. Lo que hay que correr a hacer lo que Dios ya determinó en su voluntad. Porque él dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Él entendió que ya ahí era que Dios lo quería. Y entonces dice que nos llamaba. La visión se le da a Pablo, pero dice aquí que nos llamaba. Lo que quiere decir que cuando Dios le da la visión, como ha habido puertas cerradas,
Él no dijo, Dios me dio una visión, vámonos para allá, sino que él consultó con ellos, parece, con los demás apóstoles que andaban con él. Estaba Sila, estaba Lucas, estaba Timoteo. Mira, Dios me dio esta visión. Y como Dios está cerrando, comenzaron a analizar delante de la presencia de Dios por el Espíritu Santo, y entendieron, bueno, si Dios cerró aquí y cerró aquí y ahora nos estamos dando esta visión, entonces obviamente lo que Dios quiere es que vayamos a Macedonia. Y en conjunto llegaron a esa determinación y emprenden el viaje. Ahora yo quiero que usted oiga esto. Ya tienen la revelación de Dios, la voluntad de Dios de que vayan a Macedonia. Déjame decirte algo. A veces nosotros pensamos, porque la cosa viene de Dios, porque Dios te mandó, todo va a ir sobre rueda y que va a ser fácil y no va a haber ninguna oposición, no va a haber ninguna barrera, porque fue Dios que te llamó. Pues mira, déjame decirte algo. Ten por cierto que va a tener resistencia. Ten por cierto que va a tener su oposición. Ten por cierto que van a aparecer aquellos que incluso cerca de ti van a querer desanimarte. Ten por cierto que va a tener muchos obstáculos. Ten por cierto que va a tener mucha obstrucción. Porque hay una palabra del Dios eterno sobre tu vida que quiere diciéndote lo que tú hagas para que alcance el propósito de su voluntad. Pero ahí acuérdate que nosotros hay dos reinos en el mundo: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y cuando tú quieres avanzar en el reino de Dios, el reino de las tinieblas se va a parar frente a ti. Pero como tú estás vestido del poder del Espíritu Santo, el reino más poderoso, tú vas, con ímpetu, Dios va delante de ti. Y aunque haya oposición, aunque haya obstáculos, aunque haya barreras, será removido, porque Dios fue quien te mandó a hacer su voluntad. Oh, bendito, bendito, bendito. Ay. Vamos a verlo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese, yo quiero que usted note que el varón que aparece en Macedonia, dice aquí, estaba rogándole. Cuando alguien está rogando, habla de prisa, habla de urgencia. Por eso la prisa de Pablo. Porque a veces tú llamas a tu hijo, a alguien, cuando tú puedas, pasa por aquí, que quiero que me ayude a algo. Por eso te dice que usted va cuando usted pueda, no hay prisa. Pero cuando tú le dices, mira, por favor, ¿dónde tú estás? Te ruego, por favor, pasa por aquí para que me ayude. Hay premura, hay urgencia. Entonces eso es lo que está diciendo, lo que dijo el varón de Macedonia. Entonces ya Pablo entendió. Entonces Pablo emprende el viaje ahora al lugar de hacia Macedonia. No es en Asia. Macedonia está en la parte occidental, está en Europa. Tiene que atravesar ahora todo el mar para ir al otro lado y llegar hasta Macedonia. Y cuando llega, la primera ciudad que llega es a la ciudad de Filipo, una ciudad de Macedonia, a la ciudad de Filipo. Entonces cuando llega a esta ciudad, fíjense que la visión no dio todos los detalles. A veces Dios no te dice pormenorizado cada detalle, sino te dice, esto. Y a medida que tú vas caminando, la voluntad de Dios se va revelando. Porque Dios no te da todo el plano a veces completo. No te da todo el diseño para que tú avances creyéndole a Dios. A la medida que tú vas avanzando, tu fe se va desarrollando, porque se van a presentar obstáculos, se va a presentar barreras, pero tú lo vas a ir venciendo, porque tú sabes que hay una palabra del Todopoderoso que va a remover cualquier cosa que quiera impedir que tú llegues al destino. Pero eso lo hace que una fe que confía, no importa lo que esté pasando en tu vida ni en las circunstancias. Entonces, Pablo llega a Filipos, y entonces como él no sabe dónde está el Damaseno,
el varón de Macedonia, no sabe dónde está, en qué casa está, qué lugar es. Dios no le dio, ve al 2807 de William Bridge, que ahí hay un hombre. No le dijo así. Él sabe que hay uno que necesita ayuda, y entonces él llega a esta ciudad que pertenece a Macedonia, la primera, y se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Comienza a hacer lo que él sabe hacer. En ese lugar él dice, vamos a ver dónde Él no andaba de turismo, no era un viaje de placer, no era un viaje para deleite, sino un viaje misionero para hacer la voluntad de Dios predicando el evangelio. Entonces él no va a visitar los lugares turísticos de ese lugar, sino que lo que él comienza a hacer es lo que hace todo hombre y toda mujer espiritual que va a un sitio lejano. Lo primero que busca, ¿dónde está el lugar donde el pueblo de Dios se reúne a adorar y a orar a Dios? Entonces Pablo comienza a averiguar dónde se reúne la gente para orar. De alguna manera averiguó que a orilla de un río que había ahí iban las mujeres a orar. Entonces Pablo con sus discípulos, con todos estos hombres, cogen para el río, a orilla del río. Allá que están orando, pues vamos para allá. Y allá se encuentra con muchas mujeres que están orando. Dentro de ellas, ahí estaba una mujer llamada Lidia, ¿se acuerdan? La vendedora de púrpura. Y entonces esta mujer, hermano, la salvación pertenece a Jehová. Quien va a salvar tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposo, no eres tú, es Jehová. Te va a usar a ti, pero tú tienes que encomendárselo en la mano al Señor, porque el único que abre los corazones para que la palabra entre y la crea es Dios. Porque allí estaban todas estas mujeres oyendo la palabra. Y dice la palabra que había una vendedora de púrpura que Dios le abrió el corazón para que oyera lo que Pablo estaba diciendo y lo creyera. Y esta mujer creyó en la palabra que predicó el apóstol Pablo. Y resultó que al creer, ella se convirtió, se bautizó y toda su casa creyó y también se bautizó a través de la palabra del apóstol Pablo. Pero estará Pablo diciendo, no me dijo Dios que era un varón, pues yo lo que he encontrado mujeres aquí. Pero tranquilo, que Dios no se equivoca. Y llega a la casa de Lidia, cuando está con ella, le predica el evangelio que están en la casa. Cree lo que están en la casa, se bautiza todo el mundo. Yo lo que quiero es que tú veas que ya en este lugar de Macedonia, donde Dios abrió la puerta, está pasando que el evangelio está siendo predicado y el poder de Dios se está manifestando, quebrantando los corazones y penetrando para que crean y se conviertan y sean salvos. Ya hay salvación en Macedonia, ya hay una familia completa convertida. Entonces, ¿pero qué resulta? Pablo no se queda conforme. Cuando van al otro día, los siguientes días, al lugar de la oración, se encuentran con una muchacha en el camino. Esta muchacha, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación daba grande ganancia a sus amos. Lo que quiere decir que la estaban utilizando como un beneficio para obtener ganancias económicas por dinero. Entonces esta mujer está allí y está diciéndole a la gente a través de adivinación, de magia, de hechicería, de brujería, de sortílego, lo que ella utilizara, y le está diciendo a la gente su futuro. Le está diciendo lo que va a pasar. Le está diciendo que se dé un baño con tales hojas, que se ponga tal tipo de ropa, que prenda una vela, que haga esto para que prospere, para que le vaya bien, cuánta cosa, para que consiga un esposo, para que consiga una esposa. Y la gente se siente contenta y está pagando sumas de dinero para que esta mujer, a través del espíritu de demonio que tenía dentro, que le profetizara el futuro o lo que era para bendición de su vida. Es interesante notar que esta muchacha no estaba por su voluntad. Ella era una sierva, era una esclava, porque dice que ella tenía amos, ella pertenecía a alguien. Ella no tenía voluntad ni hacía lo que quería.
De modo que los que se están beneficiando son los amos de ella, los dueños de ella. Entonces, ¿qué resulta? Siempre que alguien trata de adivinar el futuro, y esto es interesante, aquí hay una enseñanza también. Esta mujer tiene popularidad. A esta mujer la conoce toda esta región. Porque ella es que dice así te va a ir a ti, tiene que hacer esto y esto y esto. Le está profetizando sobre su vida. Y recibe una paga de dinero por eso. Y los que están cogiendo ese dinero son los dueños de ella. Siempre que alguien trata de profetizar, de adivinar con brujería, con hechicería, busca un beneficio personal. Por eso la iglesia de Dios tiene que tener mucho cuidado. Ay. Hoy, eso eran brujos. Tenía un espíritu de pitón, dice la Biblia. Un demonio adentro. No era la muchacha, era el demonio lo que decía lo que profetizaba la gente. Hoy, tristemente, muchos hermanos se van de iglesia en iglesia buscando un profeta que le profetice sobre su vida. Que le diga qué le va a pasar, que le diga con quién se va a casar, que le diga dónde va a trabajar, que le diga si se va a mudar. Cuidado con eso, hermano. Cuidado. Porque vamos a estar perpetuando algo que Dios prohibió. Y no es que Dios no hable. Dios habla. Dios tiene profeta. Dios tiene su profeta. Dios usa gente. Pero cuidado si tú te vas detrás de ellos por lo que hay en tu corazón. Porque lo que tú llevas en tu corazón, ahí puede haber alguien que eso es lo que va a hablar a tu corazón. Y tú vas a creer que Dios, y vas a ser engañado porque no es Dios. Entonces esta mujer, cada vez que Pablo iba, ella venía diciéndole, oiga lo que decía: estos son hombres de Dios, siervos del Dios Altísimo. Un demonio, siervo de Dios Altísimo, y están anunciando cómo tener salvación. Ay. ¿Usted entiende esto? Un demonio predicando lo que este demonio decía de Pablo y de los que andaban con él. ¿Era mentira o era verdad? ¿Eran siervos del Dios Altísimo o no lo eran? Estaban predicando el evangelio que era para salvación. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Pero Pablo y ellos que tienen el Espíritu de Dios, él sentía que algo no estaba bien ahí en esa mujer. Él sentía, porque esta no está en la oración, esta no pertenece a nosotros, esta no es del grupo de nosotros. Mira cómo se viste, mira lo que hace. Espérate, aquí hay algo. Y no entendía, pero orándole al Espíritu, cuando vuelve a pasar, ya tenía el discernimiento. El Espíritu le reveló: hay un espíritu de demonio, échalo fuera. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando viene la muchacha, estos son los hijos de Dios. Mira, cállate la boca y te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de ella inmediatamente. En el instante el espíritu voló de esa muchacha. Cuando los amos vieron eso, dijeron: perdimos la minita de dinero que tenemos aquí. Y se enojaron, se llenaron de enojo, agarraron a Pablo. Y aquí es donde entra: cuando tú haces la voluntad de Dios, tú vas a tener oposición. Esto era la voluntad de Dios. Esta mujer estaba atada doblemente. Era esclava porque no tenía derecho, humanamente hablando. Pertenecía a los amos y era esclavizada por el hombre y era esclavizado por un demonio. Pero cuando llega Cristo, las cadenas se rompen. No hay atadura diabólica que no pueda Cristo romper. No hay aquel que Dios no pueda libertarlo. Y en ese momento, por una palabra de Dios a través del apóstol Pablo, la hizo libre instantáneamente. Pero esto le costó al apóstol, porque los dueños eran personas, parece, acaudaladas, de fama, con dinero, y agarraron a Pablo y se armó un revolú ahí y acusaron a Pablo de que él había causado, estaba alborotando la ciudad y que estaba enseñando cosas de su tierra que no le era permitida a los romanos hacerla. Y va donde los magistrados. Y los magistrados, cuando oyen esto, le mandan a quitar la ropa a Pablo y a los que andaban con él y a Sila. Le quitan la ropa. ¿Para qué? Porque lo van a castigar con vara para castigarlo. Le daban
creo que 39 latigazos. Y entonces cuando los que le quitan la ropa comienzan a darle con una vara gruesa que utilizaban, y le caen a latigazo en la espalda y lo golpean, y comienza la espalda a abrirse de los golpes tan fuertes y comienza a sangrar. Y el apóstol Pablo y Silas están soportando calladamente una injusticia, un maltrato cruel, despiadado, simplemente porque están haciendo la voluntad del Dios que lo mandó a Macedonia. Pero fíjense una cosa, Satanás tiene dos formas de oponerse a la voluntad de Dios. Tiene dos métodos que él usa siempre. Uno es, o se asocia contigo, hace alianza contigo, o te hace la guerra. Cuando él le está diciendo, estos son los siervos de Dios, escúchenlo. Pablo podía decir, bueno, al final no está proclamando lo que de verdad somos. Pero Pablo no lo quiso. Igual que Jesús no lo quiso. ¿Por qué cuando un demonio decía, este es el Hijo de Dios, a él escucharlo? ¿Qué decía Jesús? Cállate y enmudece. Porque él no quería que un demonio testificara de quién era él. Ay. ¿Por qué? Porque los demonios son mentirosos y engañadores. Cuando le están diciendo a Pablo, estos son los hijos de Dios, escúchenlo. Ese demonio lo que buscaba era confundir al pueblo. ¿En qué sentido? Que si el pueblo ve que esta profetisa con un espíritu de demonio está diciendo que estos son los hombres de Dios y están en armonía, y es lo mismo lo que ella dice que lo que ellos dicen, entonces no tenemos que seguir a Pablo, sino seguir creyendo a la mujer profetizando nuestra vida, porque ella está de acuerdo con los hombres de Dios. Ay. Entonces la gente estaría confundida y no sabría si sigo a esto, sigo a aquel, es lo mismo. Y a Pablo dijo, no, a Dios tú no lo vas a confundir, tú eres un falso y un mentiroso, así que sal de ese cuerpo y cállate la boca. Y entonces, como el diablo quiso hacer alianza con Pablo y Silas, y él no lo aceptó, entonces ¿qué dijo? No quisiste la alianza, pues ahora te voy a hacer la guerra. Ahora levanto a todo el pueblo para que te agolpeen y te metan preso y posiblemente te maten para quitarte del medio, porque yo sé lo que ustedes pueden hacer en esta ciudad. Aquí nosotros controlamos, los demonios controlamos aquí. Pero al llegar al reino de ustedes va a haber problemas. Así que yo lo voy a meter preso, lo voy a golpear bien para que salgan corriendo de aquí. El diablo siempre te va a hacer la guerra. No lo dudes. Siempre que tú decidas hacer la voluntad de Dios, el diablo te va a hacer la guerra. Pero no le temas la guerra del diablo, porque mayor y más fuerte y más poderoso es el que está contigo que el que te hace la guerra. Tú eres invencible, tú eres indestructible. Su palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Y lo bueno es que tú no tienes que pelear con ellos, tú no tienes que guerrear con ellos. Ya Él lo venció en la cruz. Tú tienes que ocultarte en Cristo y Cristo aplica la victoria y lo derrota para victoria tuya. Oh, gloria a Dios. Entonces yo quiero que usted note esto, miren. Mira qué casualidad. La visión que le dan a Pablo, el hombre dice, pasa a Macedonia. Pasa, yo quiero que usted note esa palabra, pasa a Macedonia. Pasa. Cuando Jesús se monta en la embarcación con su discípulo, ¿qué es lo que Jesús le dice? Le dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Cuando Él le dice pasemos al otro lado, ustedes saben lo que pasó. Que se levantó tremenda tormenta. Ay. ¿Por qué se levantó esa tormenta? Porque del otro lado había un endemoniado llamado el endemoniado de Gadara,
que estaba por los sepulcros, que llevaba muchos años atado, cortando, le ponían cadena, le ponían soga, y sea lo que sea, lo rompía porque tenía un demonio viviendo en él. Era tan fuerte que él mismo se cortaba con cuchillo, con piedra, y estaba sangrando, y vivía en los cementerios, dando aladrido, y la gente tenía temor de este hombre, porque tenía un control en toda esa área. Y como el demonio vio que Jesús dijo, pasemos al otro lado, entonces el territorio que nosotros ocupamos, ahí viene el Señor de señores y Rey de reyes, y va a tomar el control y nos va a sacar de aquí. Así que como dijo, pasemos al otro lado, vamos a impedir que pase al otro lado, volteándole la embarcación, para que se mueran los discípulos en el agua. Ay. Pero es imposible que cuando Dios dice pasemos al otro lado, que nada te pueda impedir, nada te puede detener. Tú vas a llegar al otro lado con tormenta y sin tormenta. Entonces, miren aquí, ¿qué le dijo en la visión el varón a Dios? Pasa a Macedonia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se levantan los demonios, se levanta el reino de las tinieblas a impedir que Pablo pasara eficazmente a Macedonia. Pero ahí está Pablo en Macedonia. ¿Cuál es la tormenta que levantó? Lo agarraron, lo azotaron, le dieron una paliza que eso no tiene nombre. Entonces, una vez ensangrentado ya, dolido, le dice al carcelero, tráncalo en la prisión y asegúrate que no se escapen. Entonces el carcelero lo agarra y lo mete a la prisión, pero no a la prisión, lo lleva a un calabozo. ¿Usted sabe lo que es un calabozo? Un calabozo es un lugar que hay en la prisión. Generalmente están en la parte subterránea, en la parte de abajo, como en el basement. Y es un lugar seco, frío, húmedo, oscuro y generalmente con muchos ratas caminando por ahí. Ahí fue que metieron a Pablo y a Silas. No han hecho nada, todo es injusto, simplemente porque liberaron a alguien, la sacaron de la cautividad y el diablo dijo, tú la libertaste a ella, para ello te voy a meter preso físicamente a ti. Aleluya. Y ahí lo tienen entonces, lo meten en la prisión, lo meten en el calabozo y en el calabozo lo ponen en cepo. ¿Usted sabe lo que es eso? Es una madera grande donde se mete la mano y se meten los pies y se cierra que tú no te puedes mover. Entonces es un lugar frío, oscuro, con araña, con rata, en oscuridad, en frialdad, un lugar húmedo y tu espalda sangrando, doliéndote el cuerpo, después de una paliza que te dieron. Entonces te ponen ahí que tú no te puedas ni mover, otra tortura. ¿Todo por qué? Porque quiso pasar a dar ayuda en Macedonia. ¿Qué resulta? Mire conmigo ahora esto. Mire lo que dice aquí, versículo 25. El versículo 25 dice: ya lo tienen en el calabozo, lo tienen preso, ¿verdad? Después de darle la golpeada. Dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Ay. Yo no sé si usted notó eso. Fíjate que dice aquí, note lo primero, pero hay un cambio. Ellos están, el versículo ponme el versículo anterior, por favor. El versículo 24, porque quiero que lo vean aquí. Dice, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta es la condición que están estos hombres de Dios por hacer la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Ese estado de ellos, dice aquí, pero en ese estado, agolpeado, la espalda sangrante, en un lugar oscuro,
frío, húmedo, lleno de rata. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. El pero es que hace la diferencia. Lo que quiere decir que en la condición de ellos, a pesar del dolor, a pesar del maltrato, a pesar del sufrimiento, pero otros en esa condición estarían quejándose, estarían llorando, estarían clamando, estarían diciendo: mira lo que tú permitiste, Señor, mira, me dejaste solo, nosotros lo que vinimos a hacer tu voluntad, no nos ayudaste, tú pudiste intervenir y no permitirnos esto. Ellos no están pensando en eso. Él dice: estamos haciendo la voluntad de Dios, y si por esto hay que sufrir, yo voy a sufrir porque yo quiero agradar a mi Dios. Entonces dice aquí, por eso es que dice: pero a pesar de ese sufrimiento, a medianoche. ¿Por qué a medianoche? Cuando usted tiene un dolor en el día, probablemente un dolorcito, una molestia en una parte del cuerpo, usted casi no se da cuenta porque está trabajando, están cocinando, están limpiando, están manejando, está ahí la molestia pequeña. Pero cuando llega la noche que se apaga la luz y usted está sobre su cama, ya el cuerpo tranquilo. ¿Qué pasa con el dolorcito? ¿Qué pasa? Se incrementa. Entonces cuando más duele, y usted dice: wow, me voy a tener que parar a tomarme un calmante o ir al médico. Pues cuando llega la medianoche, ya el dolor de esta gente es insoportable. Están terriblemente adoloridos. Y entonces, en medio de su dolor, en vez de protestar, en vez de quejarse, en vez de hacer del dolor, que el dolor reine en ellos, ellos dicen, comenzaron a orar y cantaban himnos a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que su circunstancia de adoración a Dios, para adorar a Dios hay que estar contento. Para adorar a Dios se supone que la gente tiene que tener condiciones agradables. Se supone que cuando todo está bien, pero no en los cristianos. En nosotros, la adoración del verdadero, genuino cristiano no depende de cómo tú estés, no depende de tus circunstancias, no depende de quién está contigo, no depende de dónde tú vives, depende del Dios al que tú le sirves, depende de Dios, depende de lo que Él es para tu vida. Y es aquí entonces cuando ellos comienzan a cantar. Yo me imagino lo que está cantando. Y yo me imagino: Dios ha sido bueno. Bueno, y permitiste eso. Sí, porque aunque te pase eso, Dios sigue siendo bueno. Y entonces, entonces la tiniebla, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios en medio del problema, el diablo dice: mira, no lo tengo, va a negar a Dios, va a maldecir a Dios. Y tú comienzas a cantar y a alabar a Dios. Tú le vas a decir al infierno: aunque me duela, aunque esté sufriendo, aunque esté pasando, yo voy a adorar a mi Dios, porque Él no es malo, Él es bueno y para siempre su misericordia. Oh, bendito, bendito. Y entonces cuando comienzan a hacer eso, note que dice: y los oyeron, los presos los oían. Eso tiene una importancia. ¿Por qué lo resalta? Si nadie es sordo en esa prisión, ¿por qué dice que lo oían? Porque la intención de Dios es que ellos oigan la alabanza. Porque los que están ahí necesitan salvación, necesitan un testimonio de salvación para ser liberados, para que salgan de la prisión de su vida, para que salgan de la prisión de la cárcel natural, pero la prisión que tiene ellos, el pecado. Ellos están oyendo esto, y mira cuando oyen esto lo que pasa en el siguiente versículo, el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Oh, bendito, 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 bendito. Oh, gloria a Dios. ¿Qué logró eso? ¿Qué logró ese de repente de Dios? ¿Tú quieres un de repente de Dios? ¿Queremos un de repente de Dios? ¿Tu vida necesita un de repente de Dios? ¿Tu casa necesita un de repente de Dios? ¿Tu familia necesita un de repente de Dios? ¿La iglesia necesita un de repente de Dios?
alaba a Dios en medio de la circunstancia. Adora a Dios, alaba a Dios. Y cuando tú alabes a Dios, va a venir un de repente de Dios. Y fue tan fuerte el de repente que dice que vino un terremoto y se sacudieron los cimientos de la prisión. Aquello tembló. No fue un temblor de tierra, fue un terremoto. Las paredes estaban temblando, el piso no, parece que se iba a abrir, porque había el poder de Dios manifestándose de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas fueron abiertas. Y las cadenas de los presos, ¿qué pasó con ellas? Se rompieron, gloria a Dios. Ay, 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 ay. Esto no solamente fue en lo físico, también las cadenas espirituales de todos esos hombres se rompieron. Quedaron como presos físicos, pero libres espiritualmente. Porque dice, y ellos oían. Cuando oían, la fe viene por el oír. Oyeron a estos hombres orándole a Dios. Oyeron al Dios que le están orando. Y oyeron al Dios que alabaron. Y cuando todo esto pasa, ellos dicen, el Dios de este hombre es el Dios verdadero. Yo quiero ese Dios también. Porque hubo una manifestación del poder de Dios. Ahora yo pregunto, en tu aflicción, en tu dolor, en tu angustia, ¿qué están oyendo los que están cerca de ti? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Queja? ¿Crítica de Dios? ¿Me dejó solo? ¿No me oyó? ¿Él no le interesa mi situación? O tú dices, no entiendo lo que esté pasando. No sé cómo voy a salir de esto. Mi Dios tiene el poder para sacarme. Y no me ha sacado. Algún motivo tendrá mejor que el que yo puedo entender. Porque sus caminos no son mis caminos, ni su pensamiento mi pensamiento. No lo entiendo, pero no voy a revelar. Voy a postrarme, voy a adorar a mi Dios. Que lo haga cuando Él quiera. Si quiere lo hace, y si no lo hace, como quiera lo voy a adorar. ¿Qué está oyendo la gente de tu boca? ¿Te está haciendo una víctima del dolor? ¿Te está haciendo una víctima de la aflicción? ¿O está cambiando tu aflicción en gloria para Dios a través de la alabanza y la adoración? No te puedes quedar en el dolor. Ellos no se quedaron en el dolor. Ellos se movieron a la alabanza y la adoración. Y cuando se mueven a la alabanza y la adoración, vino la liberación. No solo de ellos, sino de todos los que estaban allí. Tú puedes ser de bendición o puedes ser de maldición. Depende lo que tú decidas hacer con tu aflicción. Porque cuando la gente te ve en aflicción, te ve adolorido, te ve que está pasando por una crisis y sin embargo te ve adorando a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, Dios lo va a hacer. Pero hermano, yo le creo a Dios, olvídese tranquilo, vamos a seguir para adelante. Pero que no, olvídate, Dios está conmigo. Pero, ay, Dios lo va a lograr. ¿Cómo? Yo no sé, ¿cuándo? Tampoco. No me interesa. Oh, gloria a Dios. Entonces, se sueltan todas las cadenas. Mira el siguiente versículo. Despertando el carcelero y viendo todas las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pablo le dijo, no te mates, que nadie ha escapado, todos estamos aquí. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque cuando a un prisionero, a un soldado se le escapaban los presos, él pagaba con su vida. Entonces ya se fue en todo, aquí no me salva nadie. Entonces mire lo que dice el otro versículo, 28. Pablo, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. El siguiente versículo, 29. Todos estamos aquí. Entonces, prendiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué ha logrado la alabanza y la adoración? ¿Qué ha logrado? Hay un corazón quebrantado por el poder de la alabanza. Este hombre que era cruel, despiadado, que no tuvo compasión de estos hombres, le dijeron mételo preso, y él lo metió en lo más profundo, en lo más oscuro, sin ninguna conmiseración, y se fue a dormir tranquilo. Pero ahora este hombre cae a los pies quebrantados
manifestado el poder del Espíritu Santo a través de la adoración de Pablo en medio de la en medio de la tormenta. Siguiente versículo. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya, 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 aleluya. Ay. ¿Quién está haciendo esto? Pablo. Pablo está golpeado, adolorido. Pablo no sé. ¿Quién está moviéndose? El Espíritu Santo de Dios. ¿Pero a través de qué? ¿A través de quién? Del hombre que está golpeado, sangrando la espalda, adolorido, maltratado, abusado. Está logrando salvación porque a eso lo mandó Dios. Ay. Dios le dijo: pasa y ayúdanos. Pues aquí está la ayuda. Hay un hombre, hay una prisión donde hay muchísimos hombres que están necesitando ayuda. Y pregunta ahora: ¿qué debo hacer salvo? Porque él reconoció que allí se manifestó un poder de tanta santidad que está quebrantado, humillado delante de Pablo y de Silas, diciendo: el Dios de esta gente es un Dios santo. Mi pecado no me permite levantar la cabeza. Ay, me redarguye de pecado. Yo necesito cambiar, porque si no, la santidad de ese Dios me va a matar. ¿Qué hago para librarme de eso? Entonces le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El hombre creyó. ¿Y sabe qué pasó? Serás salvo tú y tu casa. ¿Será salvo quién? Dios no solamente está interesado en ti, hermano. Dios quiere tu familia. Dios quiere tus hijos. Dios quiere tu papá, quiere tu mamá, quiere tu hermano. Pero mire lo que pasa. El hombre ahora lo lleva a su casa. Al preso, al que estaba como un delincuente, lo lleva a su casa. ¿Y sabe lo que dice el registro? Que él estaba lavando las heridas. Ay. ¿Qué dice esto? El fruto que produjo la adoración y la alabanza, pero la visitación de Dios, el de repente de Dios. Este hombre fue transformado. Este hombre era despiadado y cruel. Ahora tiene compasión de Pablo y de Silas. Y le está lavando él mismo las heridas, curándolo. Cuando antes se fue a dormir sin importarle. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo hizo una obra poderosa en el corazón de este hombre. Cuando alguien se convierte a Dios, tiene que verse los frutos. Tiene que cambiar su vida. Y este hombre fue tan dramático que cambió instantáneamente. Porque ahora de un torturador se ha convertido en un sanador de Pablo y Silas. La familia oyó el mensaje ahí. Oyeron el mensaje de Pablo y de Silas. Vieron al esposo y la familia. Toda la familia, los primos, toda la casa, los sirvientes, los que trabajan en el campo ahí en esa casa. Todos vinieron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en visión: no es Asia ni es Bitinia, es Macedonia que te quiero. Ahí es que está la necesidad. Y la necesidad no era comida ni física, era necesidad espiritual. Se necesitaba salvación. Y hubo salvación en muchos lugares. En la prisión, en la casa en la casa de Lidia. Una esclava fue libre de la esclavitud de ese demonio que tenía. Hubo salvación y hubo vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios y en medio de la aflicción y en medio de la tormenta decidió no quejarse, no criticar, no murmurar, no convertir el dolor en su esclavo, sino él transformar el dolor y la aflicción en bendición para muchas familias en Macedonia. Termino diciendo: cuando Dios es que cierra y Dios es que abre. ¿Cuántas veces lo decimos? Pero no lo creemos. A veces dice Dios es que abre y que cierra, pero cuando se cierra la puerta, salgo corriendo a buscar otra que abrir. Y cuando esta está cerrada, voy a buscar la otra. Y sigo buscando de puerta en puerta. Quien abre puerta y quien cierra puerta es Dios. Dios le cerró la puerta de Asia y le cerró la puerta de Bitinia, pero le abrió la puerta de Macedonia. ¿Y sabe qué era eso? La puerta a
la predicación del Evangelio a toda Europa, a todo el occidente. Y esa puerta era tan amplia que de ahí entonces partirían mensajeros, misioneros para todo el mundo hasta llegar a nuestro continente, América. Oh, bendito Dios. La palabra dice que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Él pone su trono y lo vimos en esta noche. Hermano, tú puedes mover a Dios. Tú puedes lograr un repente de Dios en tu vida. Si tú le crees a Dios, si tú confías en el Señor. Y no importa por dónde tú estés pasando, que tus lágrimas no te queden en ella. Hay que llorar en el dolor. Seguro Pablo lloró, seguro le dolió. Claro que sí. No es que no me duele nada. Dame latigazo. No, él le dolía el latigazo porque era un ser humano. Pero él no permitió que el dolor lo detuviera y lo hiciera retroceder. La fe verdadera no se mueve por las circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Levántate, ponte de pie y vamos a adorar a Dios ahora. Oh, gloria a Dios. Ay, Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Dios, porque lo que pasó con Pablo sigue pasando hoy con nosotros. Está el mismo llamado. Hay familias que dicen, pasa por mi casa y ayúdame. Hay ciudades que dicen, pasa por mi casa y ayúdame. Hay necesidades por doquiera, Señor. Hay muchos espíritus inmundos poseyendo gente, destruyéndola, paralizándola, anulándola. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros tenemos que oír el llamado. Pasa a Macedonia. Donde hay necesidad, tenemos que ir a eso. Pero tú eres el que abre y tú eres el que cierra. No podemos salir corriendo y hacer cosas. Porque tú eres el que va a decir dónde hablar, cuándo hablar y cómo hablar. Señor, yo te ruego por mí, por todo este pueblo. Que aunque estemos pasando por aflicción, por tribulación, aprendamos de este glorioso ejemplo. Que en medio de ese terrible dolor no se quejaron, no murmuraron, sino que te alabaron. Que convirtamos nuestro sufrimiento en alabanza y adoración. Y eso provocará un de repente en nuestra vida. Y toda puerta cerrada se abrirá y toda atadura se romperá. Lo creo, Señor, para mí y lo pido para todo este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Congregación Monte de Sión te invita a que formes parte de nuestros servicios. Domingo, culto de alabanza y adoración, 11:30 de la mañana. Martes, estudios bíblicos, 7 de la noche. Jueves, círculo de oración, 7 de la noche. Estamos ubicados en el 2807 White Plain Road, Bronx, New York, 10467. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir esta palabra que transformará tu vida. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión.